mantener. Así que vamos a comenzar, por favor, Amy, con las oraciones de apertura. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomamos refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcancemos la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomamos refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcancemos la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. Sanje Chodam Soji Chonam La Chamchu Bardu Damni Kyapsu Chi Naji Jiso Jipe Sonam Ji Drola Penchir Suje Druparcho. Que todas las madres, seres sensibles y limitadas por espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separadas del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de pena, que reposen en ecuanimidad, libres del apego y la adversión, que todas las madres, seres sensibles y limitadas como el espacio, tengan la felicidad y las causas de la felicidad, que sean separados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento, que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de pena, que reposen en ecuanimidad, libres del apego y la adversión. Om Manam Kadam Jampe Senche Tanche Dewa Dande Wajudam Dempara Yuchi Dunyan Dan Dunyan Ji Judam Darwar Yuchi Dunyam Epe Dewa Dami Darwar Yuchi Yerim Chadam Nidam Draweta Nyulane Parayuchi. Ofrenda corta de mandala. La tierra salpicada de agua perfumada, decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna, como una tierra búdica, lo ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Sanchi, Poji, Chunchi, Meton, Tram, Rin, Ram, Lichi, Nede, Jampadi, Sanje, Shenla, Mite, Ruwaji, Rokum, Nadam, Shidu, Kewarchu. Solicitud de enseñanza, por favor. Gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres vivientes. Senche Namji Sapadam Loji Jeda Jitawa Chenchu Mon Jebaji Chonlo Korusul. Muy bien, buenas tardes. Vamos entonces a comenzar nuestra clase. Estábamos en la semana pasada hablando sobre la impermanencia y estudiando este tema. Y Lama-Gursan comentaba en la clase anterior sobre la transitoriedad de los seres sublimes. Y nosotros que estamos en este momento tratando de ahondar, tratando de profundizar en nuestra práctica de Dharma, nos encontramos con que debido a nuestra propia confusión, debido a nuestra propia incapacidad para entender plenamente el concepto de la transitoriedad, cometemos 2 errores fundamentales. ¿Cuáles son estos 2 errores? El primero es pensar que lo que es transitorio es permanente. Y el segundo, pensar que lo que es permanente es transitorio. ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que damos por sentadas las cosas y
no sabemos apreciar realmente la verdadera naturaleza temporal y pasajera y efímera de todas las cosas que normalmente damos por sentadas. Dicho en pocas palabras, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y eso es una gran realidad. Como seres humanos, estamos continuamente asumiendo que las cosas van a permanecer, que las personas van a permanecer y que siempre vamos a tener las mismas oportunidades, las mismas cualidades, las mismas condiciones positivas. Y resulta que una de las condiciones más importantes y más efímeras es la permanencia de los seres sublimes. Y yo les quiero comentar, por ejemplo, creo que ya lo comenté en una clase anterior, pero lo voy a referir. Cuando yo conocía a mi maestro, tenía la idea de que iba a tener mucho tiempo con él, para compartir con él, para hablar con él. Y no fue así. En realidad, el tiempo que tuve con él disponible fue muy breve porque en general yo estaba muy ocupado tratando de, bueno, resolver las situaciones de la vida cotidiana. Le hace trabajar, pagar las cuentas, poder mantener eh, el negocio, la familia, la vida a flote. Y eso consumía una gran parte de mi tiempo. Por lo tanto, el espacio que tenía para dedicarle al estudio y a la práctica del Dharma era realmente muy pequeño dentro de todo el tiempo que yo tenía. Y sin embargo, en ese pequeño tiempo, nosotros teníamos la posibilidad de tener una clase semanal con nuestro maestro y era una clase muy importante y era los domingos en la mañana, muy temprano, porque era el único espacio que nosotros teníamos para dedicarlo al estudio. Y quizás algunos de ustedes hayan oído ya esta anécdota, pero un día por el extremo cansancio no pudimos llegar a la clase y perdimos esa clase. Y uno puede pensar que perder una clase de Dharma no es un gran problema. Perder la oportunidad de oír las palabras de un maestro calificado no es un gran problema. Lo puedo oír mañana, lo puedo oír la semana que viene. Pero eso no es más que el producto de nuestra mente completamente confundida y totalmente alejada de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que poco tiempo después que yo eh, perdí esa clase con mi maestro falleció. Y cuando falleció, una de las cosas que más me golpeó en ese momento fue reconocer mi propia estupidez, mi propia ignorancia, mi propia incapacidad para haber apreciado cada minuto que tuve con él, cada instante que tuve con él. Y esas 2 o 3 horas que dejé de estar con él me pesaron grandemente y no había manera de que yo pudiese devolver el tiempo atrás, no había manera de que yo pudiera recuperar ese tiempo que perdí en esa oportunidad. Entonces, esto es un poco para poder ampliar, ¿no?, lo que dice Lama Gursan. Por ejemplo, los grandes seres como el Buda o los grandes Mahasiddhas como Milarepa o maestros contemporáneos como Su Santidad el Dalai Lama o como Garchen Rinpoche, ustedes pueden ver que la transitoriedad y la impermanencia está actuando a cada instante. Y por eso yo hago un esfuerzo para poder estar presente en cada práctica, hago un esfuerzo para poder escuchar cada práctica, cada enseñanza que sea posible, porque no sabemos realmente cuánto tiempo esos maestros van a estar allí para nosotros y cuánto tiempo seremos capaces de escuchar sus enseñanzas. Quizás en este tiempo donde ellos en su gran sabiduría y en su gran comprensión se han dedicado a dar muchas enseñanzas en forma pública y muchas de esas enseñanzas han sido grabadas, han sido guardadas. Lo hacen porque saben que el tiempo está contado, el tiempo que tienen es breve y no pasará mucho tiempo para que esos maestros también tengan que irse de esta vida.
Entonces, no solamente los seres sublimes, todos los seres en realidad estamos sujetos a esta impermanencia, a esta transitoriedad. Y nosotros nos sorprendemos ante la muerte, nos sorprendemos ante la partida de nuestros seres queridos, nos sorprendemos ante la partida de las personas famosas. Y ese es el siguiente capítulo. El siguiente capítulo habla sobre la impermanencia de las personas poderosas e influyentes y famosas. Y aquí hay una gran cantidad de tela que cortar. Si ustedes observan, ¿cuántos casos de personas famosas conocemos que tras disfrutar de un periodo de mucha fama, de mucho prestigio, o de mucho poder, o de mucho dinero, de mucha abundancia, luego terminan en una total miseria, en el abandono, en el olvido e incluso la muerte? Si miramos un poco, podemos encontrar una gran cantidad de celebridades, por ejemplo, personas que dedicaron su vida a la imagen, a la fama, a darse a conocer, y luego, a la vuelta de un tiempo, esas personas terminan en el olvido, terminan en el abandono o terminan incluso en las calles. Podemos citar una gran cantidad de ejemplos. Si nosotros comparamos el número de personas que se mantienen, vamos a decir, en la cima de la fama, en la cima del poder, en realidad, comparado con el resto de los seres, se trata de un número ínfimo, de un número muy pequeño de personas y de seres. Y sin embargo, nosotros medimos nuestra vida en términos de éxito en comparación con esas personas. Un ejemplo típico es, por ejemplo, yo siempre lo cito porque es una persona muy conocida y, y además fue muy exitosa, que fue Steve Jobs. Steve Jobs, como ustedes saben, fue el fundador de Apple, ¿no? Y Steve Jobs pudiera decirse que fue uno de los hombres más exitosos en su campo, ¿no? Y estando en la cúspide de su carrera, estando en el pináculo de su éxito, Steve Jobs fue sorprendido por una enfermedad terminal que le quitó la vida en un tiempo relativamente breve. Creo que fue incluso cáncer de páncreas, que es un cáncer muy agresivo. Y desde el momento que se le diagnosticó la enfermedad hasta el momento que murió, pasaron apenas unos meses. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que ante la muerte, la transitoriedad y la impermanencia, no importa qué tanto poder, qué tanto dinero, qué tanta fama, qué tanto reconocimiento o qué tanto éxito hayamos podido acumular. En realidad, ninguna de esas cosas nos puede ayudar. Ninguna de esas cosas puede comprar un minuto más de vida. Ninguna de esas cosas puede cambiar el destino. ¿Cuál es el destino de todos nosotros? El destino de nosotros es la transitoriedad, la impermanencia y la muerte. Y esto es una reflexión que hace Zapatrul Rinpoche en el libro, ¿no? En el libro, en el texto que estamos siguiendo, en las palabras de mi maestro perfecto. Él hace un análisis de todos estos grandes reyes, emperadores, hombres que tuvieron poder sobre millones de personas, sobre millones de kilómetros de territorio, sobre grandes riquezas, acumularon todo el poder de vastas regiones. Por ejemplo, se habla que el primer rey del Tíbet logró dominar una gran parte de Mongolia, de China e incluso llegó hasta la India, su imperio. Y luego, miren qué ha pasado con el Tíbet. ¿Cuál es la situación actual del Tíbet? La situación actual del Tíbet pudiera decirse que es una de las peores a nivel mundial, a nivel de permanencia. El Tíbet ha perdido prácticamente su territorio en manos de una potencia extranjera. Sus ciudadanos no tienen ningún tipo de garantías de libertades, pueden sufrir la prisión, la tortura o el destierro en cualquier momento. Y después de haber sido una gran potencia hace unos cuantos miles de años, pues el Tíbet se ha visto reducido a ser una provincia de un
estado al cual no le importa ni su idioma, ni su cultura, ni preservar ninguna de la riqueza espiritual que ha tenido el Tíbet. Incluso ha llegado a destruir una gran cantidad de templos. Creo que en el Tíbet en algún momento pudieron haber más de 5.000 templos. Y en la actualidad, según las referencias que yo he podido leer, creo que sobreviven alrededor de unos 20 o 30 templos. Eso en comparación con lo que había, lo que queda, indica que es menos del 1% de lo que había. Y eso incluye textos de Dharma, imágenes, estatuas, lugares de peregrinación. Incluye una gran cantidad de cosas que nosotros no tenemos ni siquiera de cerca la habilidad para poder entender. Y así como estos, hay grandes hombres en la historia. Por ejemplo, Alejandro Magno, que fundó el imperio de los macedonios, luego el imperio romano. Hablamos de culturas que moldearon la historia, que tuvieron un impacto, incluso hoy día podemos percibirlo. El imperio romano dominó todo el mundo conocido en una época, fue el imperio más poderoso. ¿Y qué pasó con el imperio romano? Desapareció. ¿Cuál ha sido la verdadera norma en toda la historia a través de los siglos en los que los hombres se han esforzado por crear imperios? Lo que ocurre es que desde los más grandes imperios hasta los más pequeños, todos terminan por desaparecer. Y eso, ¿qué es lo que nos indica? Nos indica que no hay fama, no hay poder, no hay influencia, no hay riqueza que pueda detener el avance de la impermanencia. Y esta reflexión tiene que ver mucho con cómo percibimos el mundo. ¿Qué hacemos nosotros como seres humanos en este momento? Si no estoy hablando específicamente de este grupo de personas que está escuchando, me estoy hablando de nosotros como seres humanos. Si observamos el mundo, la realidad que nos rodea, circundante, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que nunca antes ha sido tan poderosa la ansiedad del hombre por los dharmas mundanos, es decir, por la fama, por la riqueza, por el poder, por el prestigio, por el placer. Y el mundo cada vez más se centra en demostrarnos a través de diferentes formas, a través de diferentes maneras, que si tú no estás persiguiendo estos objetivos, tú estás equivocado. Si tú no estás luchando por ser famoso, si tú no estás luchando por ser rico o por tener abundancia material, si tú no estás luchando por tener poder o influencia, entonces básicamente te hacen ver como una persona fracasada. Y el señalamiento está ahí de tus padres. Puede ser, ¿no? Estoy hablando en términos generales. Puede venir de tus padres, puede venir de tu pareja, puede venir de tus compañeros de trabajo. Pero ese estigma del fracaso y el éxito se ha convertido en algo tan poderoso que nos ha convertido a nosotros como seres humanos en personas totalmente, ¿cómo pudiéramos llamarlo? Esquizoides. Es como si hubiéramos perdido la razón. Y lo único que nos preocupa es satisfacer estas ansias de poder, de fama o de riqueza o de placer, ¿no? Entonces, si nosotros contemplamos la historia, incluso la historia reciente, podemos ver que los hombres poderosos de nuestro tiempo terminan cayendo. Ejemplos de hombres muy poderosos que terminaron cayendo, yo puedo citar varios, pero voy a citar dos. Uno, Pablo Escobar. Pablo Escobar fue, como ustedes conocen, un narcotraficante con un gran poder que incluso logró casi tomar el control de un país. Por poco le faltó tomar el control de un país. Puso en jaque a todo un país. ¿Y cómo terminó Pablo Escobar? Siendo uno de los hombres más poderosos, con mayor cantidad de recursos y poder. Bueno, ya ustedes conocen la historia, ¿no? O creo que la deberían conocer. Pablo Escobar terminó siendo al final asesinado en su propia casa.
Y otro ejemplo de esto es Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi fue el presidente de Libia durante más de 40 años, con todo el poder absoluto, todo el dinero que le proporcionó el controlar las riquezas de una nación y todo lo que implica el ejercicio de ese poder desmesurado con el acceso a toda esa cantidad de recursos. Y las historias de Muammar Gaddafi y de sus hijos, bueno, son historias de excesos, de derroche, de despilfarro, de poder. Y sabemos cómo terminó Muammar Gaddafi. Sabemos que terminó asesinado, ¿no? Y Saddam Hussein, por ejemplo, otro gran hombre con mucho poder que gobernó muchos años un país, también terminó asesinado. Y así como estos ejemplos hay muchos. No estoy tomando estos ejemplos simplemente como una forma de ilustrar el punto. ¿Por qué? Porque evidentemente estos son extremos, ¿no? Estos hombres fueron en su momento el epítome del poder, la influencia y la riqueza. Pero en general, nosotros nos esforzamos cada día, de alguna forma, para tener también una parte de esta riqueza y tener una parte de la fama y una parte de la influencia. Y estoy hablando de los seres humanos, no estoy hablando de este grupo. Pero como seres humanos, cuando uno habla con las personas, uno entiende que las personas están persiguiendo algo. Y fuera de las personas que se encuentran en el camino espiritual, para la gente ordinaria que está viviendo una vida ordinaria, estos son los temas diarios. Si uno va a una reunión y te sientas en una mesa, vas a una fiesta o a una cena o a un restaurante o vas a un matrimonio, a cualquier tipo de lugar donde la gente se reúne, ¿qué oyes? ¿Qué oyes de las personas? Lo que vas a oír, dicen, ¿no? Que no hables de tres cosas. Sexo, que es placer. Política, que es poder. O riqueza, que es dinero. Y si tú quitas estos tres temas de la ecuación, tú te das cuenta que la gran mayoría de esas personas no tienen nada de qué hablar. Quiere decir que su vida gira en torno a esos temas y ocupan la mayor parte de su tiempo. No todos, pero sí ocupan una gran parte de su tiempo. Entonces, Patrón Rinpoche nos dice, ustedes, los practicantes de Dharma, deberían reflexionar y entender que todo lo que se acumula termina dispersándose. Todo lo que se construye termina destruyéndose. Todo lo que se reúne termina siendo esparcido. Todas las personas, los grupos, terminan también separándose. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, cuántas personas hemos tenido como amistades y ver el carácter impermanente de las amistades. Gente que antes habían sido grandes amigos, ahora nos pueden tratar con mucha frialdad o indiferencia. O personas que incluso han sido nuestros enemigos o han sido personas que nos adversan. De repente se convierten en personas cercanas y se pueden convertir incluso en nuestros mejores amigos. Eso es algo que yo he visto. Yo les conté sobre este amigo que estudió conmigo en el liceo y era un hombre en aquel momento, un adolescente, que tenía una conducta bastante agresiva, bastante violenta. Y quizás por el karma, pues llegué a conectar con esta persona y a través de la agresión, a través de la violencia sostenida, yo fui ganando poco a poco terreno, ganando su confianza hasta que nos convertimos en amigos. Y al sol de hoy, eso ocurrió cuando yo tenía 11 o 12 años, ahora tengo 52, es decir, hace 40 años que somos amigos y todavía somos grandes amigos. Y todavía soy una de las personas con las que él puede contar y yo soy una de las personas que lo puede ayudar y él es una de las personas que me ayuda cuando lo he necesitado. Entonces, esto nos indica el carácter de transformación continua que tienen las relaciones humanas. ¿Cuántas veces hemos conocido de grandes parejas que un día se aman y al día siguiente se detestan? Las relaciones no son confiables. Y
si vemos nuestro mundo actual, detrás de todo este tema, vamos a decir, de los grandes dharmas mundanos que son la fama, el poder, el dinero y el placer, tenemos esta otra vena quizás no tan materialista, que es lo que tiene que ver con el amor, el deseo y el apego hacia los seres queridos. Entonces, cuando nosotros observamos la naturaleza de las relaciones humanas, ¿qué es lo que podemos entender? Entendemos que son transitorias, entendemos que son condicionadas y que por tanto están sujetas al cambio, a la transformación y a la impermanencia. Y eso lo podemos observar de varios niveles. Por ejemplo, Patrul Rinpoche nos dice en el texto, si observas en este momento, piensen cuántos niños están naciendo hoy, en el mundo. Pueden estar naciendo una gran cantidad, ¿verdad? Pues piensen que si contamos 100 años a partir de hoy hacia el futuro, ¿verdad? Estamos en el año 2022. Si nos pudiéramos proyectar hasta el año 2122, ¿qué encontraríamos? Encontraríamos que incluso los niños que están naciendo hoy no estarían vivos para ese momento. Quizás pueda haber uno o dos que puedan llegar a los 100 años o incluso un poco más, pero en general, todos los seres que están naciendo en este momento, dentro de 100 años no existirán. Ni que decir nosotros, ¿verdad? Que ya tenemos algo de camino recorrido. Entonces, ante la impermanencia, ¿cuál es la gran reflexión? ¿Qué es lo que verdaderamente es necesario entender de la impermanencia? Lo que realmente debemos entender de la impermanencia es primero su inmutabilidad. Es decir, no hay manera de alterar la impermanencia, no hay manera de detenerla, no hay manera de ralentizarla. Ni siquiera podemos hacer que vaya más lento. No podemos, somos totalmente impotentes ante la impermanencia y ante la transitoriedad. Y si eso no despierta en nosotros un sentido de urgencia, es porque no estamos prestando atención. Si prestamos atención realmente a la impermanencia, a la transitoriedad, nos daríamos cuenta que cada segundo de vida que tenemos es precioso, es invaluable y sobre todo es irrecuperable. Y si verdaderamente entendemos eso, entonces, ¿qué haríamos si tuviéramos esa comprensión? Estoy seguro que la mayoría de nosotros viviría una vida muy diferente. Un ejemplo de esto es el caso de un enfermo terminal. Y este es otro ejemplo muy bueno para ver la impermanencia. Si nosotros tuviésemos una enfermedad terminal, bueno, para empezar, todos somos enfermos terminal. Es decir, todos tenemos el tiempo contado. Solo que no sabemos cuánto tiempo, pero lo tenemos ahí. Va a terminar. Esa enfermedad terminal se llama envejecimiento. ¿Ok? Entonces, pero vamos a suponer que hay una enfermedad todavía más agresiva que hace que nuestra vida esté verdaderamente amenazada y se acorte. Y hagamos este ejercicio juntos. Si tú supieras que te quedan 3 meses de vida, ¿qué harías? ¿Perderías tu tiempo discutiendo con tus vecinos o con tus compañeros de trabajo? ¿Perderías tu tiempo discutiendo con tus hermanos o hermanas por una propiedad? ¿Perderías tu tiempo discutiendo con tu pareja por dónde dejaste algo, dónde pusiste algo? ¿Perderías tu tiempo en causas banales? Estoy seguro que no. Tomarías cada día, cada momento de ese tiempo que te queda, que sabes que te queda, y lo aprovecharías al máximo. Pero eso, ¿por qué tenemos que esperar que la muerte nos sorprenda para darnos cuenta? Porque en ese momento ya es tarde. Ya no hay nada que hacer. Y los maestros señalan que el peor arrepentimiento que hay no es el arrepentimiento por haber hecho cosas. Es el arrepentimiento de no haber hecho lo que tenías que hacer cuando tú sabías que lo tenías que hacer y no lo hiciste. Esa es la peor clase de arrepentimiento.
Y la peor clase de dolor, la gente pudiera decir, bueno, ¿cuál es la peor clase de dolor que se puede experimentar en la muerte? Muchas personas piensan que la muerte es dolorosa, ¿no? Y le tienen temor a la muerte. Pero ¿saben lo que realmente provoca el dolor en el momento de la muerte? Cuando la gente se da cuenta que no tiene tiempo para cambiar, que ya es tarde, que tu oportunidad pasó, que tu tiempo expiró y que no tienes otra cosa que rendirte ante la impotencia que te produce el no haber hecho lo que pudiste haber hecho. Ese dolor se dice que es el dolor más intenso del universo. Entonces les voy a leer aquí un pasaje del texto, ¿no? Porque discutiendo un poco sobre este libro con otras personas, nos dimos cuenta que Patrul Rinpoche además es tan certero y es tan hábil explicando que hace que el tema verdaderamente llegue a un nivel muy profundo, ¿no? Y un poco el objetivo de esta clase para mí es poder profundizar en el tema, ¿no? Entonces les voy a leer un pequeño pasaje del libro y ustedes me dirán, eh, quiero que mediten, así como cuando la Magursa nos hace la transmisión del texto. Quiero que escuchen estas palabras con total concentración, sin distracción y mediten en su significado. ¿Ok? Entonces vamos a meditar. Ustedes escuchen. Incluso los dioses y los rishis son los reyes, con un poder y una magnificencia perfecta, pueden vivir durante todo un kalpa, pero mueren finalmente. Aquellos que son supremos entre los seres como Brahma, Indra, Vishnu, Ishvara y otros grandes dioses, viven durante todo un kalpa. Sus estaturas se miden en paksas o yandraks, y su poder y esplendor eclipsan incluso al sol y la luna. Sin embargo, no están más allá de la muerte. Como dice el tesoro de las preciosas cualidades, incluso Brahma, Indra, Maheshvara y los grandes soberanos universales no pueden escapar del demonio de la muerte. Ni siquiera los rishis divinos o humanos, dotados de los 5 clases de clarividencia y el poder de volar por el espacio, pueden escapar de la muerte. La carta de consolación dice: los grandes rishis dotados de las 5 clarividencias pueden volar a lo largo y a lo ancho del espacio, pero no alcanzarán un país donde reine la inmortalidad. En el mundo de los hombres ha habido soberanos universales que alcanzaron la cima del poder y la riqueza material. En la India, a partir de Mahasamata, innumerables emperadores gobernaron el continente. Posteriormente, los 3 Palas, los 37 Chandras y los otros innumerables reyes ricos y poderosos reinaron desde el oeste al este de la India. En el Tíbet, en la Tierra de las Nieves, el primer rey, Nyatri Sempo, era de un linaje divino, una emanación del Bodhisattva Nivarana Vishkambin. Posteriormente reinaron los 7 reyes celestiales llamados Tri, los 6 reyes terrenales llamados Lek, los 8 reyes intermedios llamados De, los 5 reyes vinculantes llamados Tsen, los 12 reyes y medio de la dinastía afortunada, los 5 de la dinastía muy afortunada y otros grandes reyes. Durante el reinado del rey religioso Sonsen Gampo, un ejército mágico conquistó todos los territorios desde Nepal a la China. El rey Trisondexen reunió bajo su poder 2/3 de Jambudvipa. Durante el reinado de Ralpachen se erigió un pilar de hierro en las márgenes del río Ganges para delimitar la frontera entre la India y el Tíbet. El Tíbet llegó a tener el poder sobre numerosas zonas de la India, China, Gesar, Tayikistán y otros países. Y durante las festividades del Año Nuevo se requería la presencia de embajadores de todos esos países, al menos durante un día en Lhasa. Tal era el poder del Tíbet en el pasado, pero hoy no queda nada. Reflexionen sobre estos esplendores del pasado. Comparados con ellos, nuestros hogares, nuestras pertenencias, nuestros allegados, nuestro poder y todo lo que apreciamos no tiene más valor que una colmena de abejas. Mediten en ello
y pregúntense si todas esas cosas son impermanentes o cambiarán. Vamos a meditar unos momentos en estas palabras. Entonces uno se debe preguntar, ¿es pesimismo o es la realidad? ¿Es negatividad o es simplemente la naturaleza de las cosas como son? Cuando ignoramos la verdadera naturaleza de las cosas, nos aferramos a una felicidad ilusoria. Esa felicidad ilusoria viene de un falso sentido de seguridad que nos produce el tener el poder sobre ciertas cosas. Pero incluso si analizamos la naturaleza de la impermanencia, ¿qué podemos encontrar? Que en realidad todos los fenómenos que nos rodean son impermanentes. Podemos ver la impermanencia de los imperios, de las ciudades, de los gobiernos, de los grupos familiares. Podemos ver la impermanencia de las relaciones humanas, de las parejas. Podemos ver la impermanencia de la riqueza de un país que hoy puede ser muy poderoso, mañana puede caer en una crisis económica y perderlo todo. Amén, Venezuela, ¿no? Somos un ejemplo de la impermanencia. Somos un ejemplo de la transitoriedad. Y a donde quiera que miremos, vamos a encontrar únicamente una sola cosa: cambio e impermanencia. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros meditar? Deberíamos meditar observando, por ejemplo, la impermanencia del mundo. El mundo sería como el contenedor externo y los seres que viven en el planeta serían el contenido interno. Si meditamos en nuestro cuerpo sería el contenedor externo y nuestros pensamientos y emociones serían el contenedor interno, serían los fenómenos internos. Si nosotros observamos incluso que todas nuestras ideas están sujetas al cambio, nos vamos a dar cuenta de la naturaleza transitoria también de todo aquello que damos por sentado. Un ejemplo típico era el de las relaciones de pareja. Hoy le comentaba a Yesenia que vi por allí en las noticias que Jennifer López se casó con Ben Affleck, ¿no? Entonces yo digo, qué increíble, ¿no? Cómo estas personas pasan por tantos cambios y tantas cosas y luego terminan otra vez juntas. Increíble, ¿no? Pero así es la impermanencia. Y eso no significa que mañana vayan a estar juntas. Eso es lo curioso, ¿no? Esa fortuna que tenemos nosotros en esta vida de tener seres queridos, de tener una pareja, de tener hijos o de tener amigos, esos son circunstancias pasajeras también. Incluso nuestros familiares, ninguno de nuestros familiares va a poder acompañarnos en el momento de la muerte. Ninguno de ellos tomaría nuestro lugar. Yo siempre he dicho esto, porque uno de los mayores apegos que hay es el apego a los hijos, ¿no? El apego a los familiares, el apego a las parejas. Y yo sé que el amor que puede tener un padre o una madre por sus hijos puede ser verdaderamente incondicional y que un padre o una madre daría la vida por sus hijos. Eso no hay ninguna duda. Pero ¿cuál es la realidad? Que hay hijos que mueren antes que los padres. Y es algo que ocurre. Y le pasa a muchísima gente. Y seguramente si esos padres pudieran dialogar con la muerte
y tomar el lugar de los hijos, lo harían, pero no es posible hacerlo. Y ese es el punto, que cuando la muerte llama, no hay manera de negociar. Tú no puedes negociar con la muerte un segundo más de vida. No puedes cambiar nada con respecto a la impermanencia y la muerte. Y por lo tanto, tenemos que aceptar esta impermanencia como parte de la naturaleza humana, de las relaciones humanas y de todo lo creado, todo lo que existe. Entonces, les voy a leer ahora otro pasaje que habla aquí Patrón Rinpoche sobre este tema, ¿no? De observar la impermanencia. Ver cómo las impermanencias ocurren a todo nivel. Por ejemplo, ustedes mediten en este momento, cierren sus ojos y escuchen atentamente. Les voy a leer aquí este pasaje. No hay nada, absolutamente nada en el universo, animado o inanimado, que sea permanente o estable. Todo lo que ha nacido es transitorio y morirá. Todo lo que se acumula es transitorio y se agotará. Todo lo que se une es transitorio y acabará separándose. Todo lo que se construye es transitorio y se derrumbará. Todo lo que asciende es transitorio y descenderá. Amigos y enemigos, felicidad y sufrimiento, bueno y malo. Todos los pensamientos que pasan por la mente, todos son transitorios. Puede que tengas una posición elevada como el cielo, seas poderoso como el trueno, tan rico como un naga, tan bello como un dios o una diosa, tan encantadores como un arco iris, pero sean quienes sean, cuando la muerte llegue repentinamente, no podrán hacer nada ni por un solo momento. Tendrán que partir desnudos, con las manos vacías acurrucadas bajo las axilas. Por muy doloroso que sea separarnos de nuestro dinero, nuestras propiedades, amigos, seres queridos, allegados, discípulos, incluso tu país, tus tierras, tu comida, tu bebida, tu riqueza, todo tendrás que dejarlo atrás, como cuando se extrae un pelo de la mantequilla. Puede que seas el abad de un monasterio con miles de monjes, pero ni uno solo de ellos te va a acompañar. Puede que estés gobernando a decenas de miles de personas, pero nadie podrá ir contigo en la muerte como ayudante. Puede que poseas todas las riquezas de este mundo, pero no podrás llevarte ni siquiera una aguja con hilo. Tu cuerpo tan querido también vas a tener que dejarlo atrás. Ese mismo cuerpo que en vida cubriste con todas las sedas y brocados, al que le dabas té y cerveza, que fue bello y distinguido como un dios, no será más que un cadáver espantoso, yacerá allí terriblemente pálido, deformado, pesado. Yexun Mila dice, eso tan aterrador que llamamos cadáver está aquí y es nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo será atado con una cuerda, cubierto con una tela, colocado entre piedras y la tierra. Pondrán nuestro tazón hacia abajo sobre nuestra almohada, y por muy admirados y queridos que hayamos sido en vida, solo produciremos horror y náusea. Cuando alguien en vida se tumba a dormir, incluso aunque use un montón de pieles blandas como almohadas, al poco tiempo empieza a sentirse incómodo y necesita volverse de un lado al otro. Pero cuando ya estás muerto, tu mejilla estará apoyada sobre una piedra, un manojo de hierbas y tu cabeza será salpicada de tierra. Puede que algunos de ustedes, que son cabezas de familia o jefes de un clan, se preocupen por los que están bajo su protección, o pregunten si, cuando ya no estén allí para velar por ellos, ellos morirán de hambre o de frío, o serán asesinados por enemigos o arrastrados por la corriente. Les preocupan creyendo que toda su felicidad y riqueza y todo su bienestar depende de nosotros. Pero de hecho, después que hayan muerto, incinerarán nuestro cadáver, lo lanzarán al agua o lo enterrarán en un cementerio, y todos ellos se sentirán aliviados de haber podido deshacerse lo antes posible del cadáver. Esta es la verdadera naturaleza de la vida. Nosotros tenemos que entenderlo, no podemos ignorarlo, porque ignorarlo solo lo empeora. Entonces, ¿qué deberíamos hacer en este momento?
Si realmente nosotros somos practicantes espirituales y deseamos ahondar en el camino del Dharma, tenemos que verdaderamente tomar conciencia de la impermanencia. Y una vez que tomamos conciencia de la impermanencia, ¿qué haríamos? ¿Recuerdan cuando les hablé de la persona que tiene una enfermedad terminal? ¿Qué harías con tu precioso tiempo, con el tiempo que te queda? ¿A qué se lo dedicarías? Entonces una persona ordinaria diría, bueno, yo lo pasaría con mi familia, con mis amigos, iría a visitar Hawái o iría a comer una comida. Esto es lo que respondería una persona ordinaria. Pero una persona que tiene conciencia, que verdaderamente ha entendido la naturaleza del problema del samsara, se dedicaría única y exclusivamente a practicar el Dharma día y noche sin parar, porque luego no habrá tiempo, luego no habrán condiciones. Una vez que la conciencia abandona el cuerpo y se produce la separación de esta vida, lo único que queda es el karma que hayamos acumulado. Y todas nuestras tendencias van a aflorar y nos van a llevar, se van a hacer cargo de nosotros y no vamos a tener ningún control. Entonces, ¿para qué entender la impermanencia? Desde mi punto de vista, la impermanencia nos tiene que llevar a una acción. ¿Cuál es esa acción? La acción obvia es la renuncia. ¿A qué deberíamos renunciar? Deberíamos renunciar a todo aquello, primero a todo aquello que sea banal. Y allí entran todas las discusiones, todas las peleas, todos los conflictos. No hay nada, nada en este mundo que valga tu paz mental, ni tu tranquilidad, ni tu compasión. No hay horror, daño, perjurio, mentira, engaño, robo, que haga que sea necesario que tú sientas odio hacia tus enemigos. ¿Por qué? Porque quien siente odio ya perdió. Quien siente rencor ya perdió. Ya está generando el karma de su vida futura. Si tú quieres entender esto, tienes que meditar en la impermanencia. Y una vez que tú entiendas que el tiempo está obrando en tu contra, desde lo más profundo de tu corazón, lo correcto es renunciar a todo aquello que es banal, a todo aquello que produce sufrimiento y que pertenece a la raíz del sufrimiento. Ahí entra todo lo que nos produce apego, todo lo que nos produce aversión y todo lo que nos lleva a la confusión. Entonces los grandes maestros Kadampa señalan aquí una reflexión, se las voy a leer. Esta reflexión es muy, muy buena y forma parte de las enseñanzas que da Patrul Rinpoche. Él dice: oriente la mente hacia el Dharma hacia una vida humilde. La vida humilde, oriéntenla hacia el pensamiento de la muerte y la muerte hacia una concavidad solitaria en el terreno. ¿Esto qué significa? Tomar verdadera conciencia, ¿no? Tomar verdadera conciencia de la impermanencia y de la muerte. Nosotros no podemos enfatizar tanto esto. Y no se trata de volverse pesimista. No se trata de perder las ganas de vivir. No se trata de perder la felicidad de la vida. Eso no es a lo que se refiere. Se refiere a reconocer qué cosas son importantes y cuáles no son importantes. Qué cosas conducen a la raíz del sufrimiento, conducen al renacimiento en el samsara, en los reinos inferiores, y abandonarlas. Y eso incluye particularmente todas las acciones que están relacionadas con los tres venenos, es decir, la confusión, que es sostener puntos de vista erróneos, como por ejemplo, el karma no opera, no se aplica a mí, yo soy una buena persona, yo no le he hecho daño a nadie. Segundo, la aversión, es decir, sentir aversión, sentir rencor, sentir algún tipo de resentimiento, por leve que sea, tiene el poder de llevarte a los reinos inferiores. Y aquí Patrul Rinpoche nos cuenta una anécdota de un hombre que era un gran practicante espiritual. Y este hombre logró desarrollar la facultad de levitar. Esto va para los que les gustan estas cosas mágicas, ¿no? Que andan por ahí.
Este hombre desarrolló la capacidad de volar de un lugar a otro, ¿no? Entonces se desplazaba volando. Y era tenido por las personas como un gran practicante. Entonces, este hombre, este monje, antes de convertirse en monje, había sido un monarca, había sido una especie de dignatario. Y mientras iba volando, vio una bandada de pájaros muy grandes. Saben que a veces hay pájaros que se mueven así como en una nube, ¿no? Todos juntos. Y vio esa nube de pájaros moviéndose y tuvo un pensamiento. Dijo, si yo hubiese tenido un ejército tan numeroso y tan coordinado como estos pájaros, yo podría volver a conquistar mi reino. Y acto seguido perdió la facultad de volar. Y luego de perder esa facultad de volar, ¿qué hizo? Renunció al Dharma y se fue a armar un ejército. Y con ese ejército fue a tratar de reconquistar el territorio que había perdido años atrás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que incluso el hecho de que tengamos cualidades y tengamos poderes no puede cambiar nada. Todo puede cambiar, nuestra mente puede cambiar. Y si en este momento nos consideramos grandes personas con grandes cualidades, no significa que no hayamos sido malas personas, no significa que no hayamos hecho daño, no significa que no podamos hacer daño. Muchas de las grandes personas tienen la capacidad de hacer también mucho daño. Hay ejemplos también sobre esto, ¿no? Por ejemplo, les comenté en una clase sobre este hombre que era una especie de medium y en Brasil se había hecho muy famoso, se llamaba Juan de Deus. Juan de Deus, que ustedes pueden ver ese documental, está en Netflix y se los recomiendo, ¿no? Porque este hombre comenzó primero haciendo una labor de, pienso yo, ¿no? Positiva, ayudando a la gente, sanando a los enfermos y todo aquello. Y se fue haciendo muy famoso, pero algo pasó en el camino. Y el hombre fue cambiando hasta que se convirtió en un depredador sexual y fue acusado por más de 300 mujeres en un juicio muy famoso que lo llevó a la cárcel y actualmente está preso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos, incluso nuestras cualidades positivas no son confiables. Y por eso no podemos condenar a nadie, porque incluso los grandes criminales de hoy pudieron haber sido grandes santos del pasado. E incluso los hombres y las mujeres que percibimos como grandes personas pueden convertirse en seres despreciables, porque esa es la naturaleza del samsara. Tienen que entender que esto no tiene nada que ver con el yo, tiene que ver con la naturaleza de las condiciones cambiantes del samsara. Y por lo tanto, ¿cuál es la única solución? ¿Cuál es la única verdadera meta que deberíamos tener para escapar de ese proceso inevitable que es el cambio y la transitoriedad y la muerte? La única cosa que nos puede ayudar es la práctica del Dharma. Lo único que verdaderamente tiene valor, que es más preciado que todo el oro de la tierra, es la práctica del Dharma. Cada minuto que tú lo dedicas a una reflexión profunda y logras comprender, así sea una pequeña parte, es más valioso que cualquier cantidad de dinero que tengas en el banco. Y eso no es porque yo lo diga, lo dicen todos los grandes maestros y uno puede comprobarlo. Así como cuando tú ves a una persona que tiene grandes cualidades, pero a lo mejor no es muy bonita o bonito, pero tiene grandes cualidades, entonces tú terminas viendo a esa persona hermosa. O puedes ver a una persona que físicamente es muy agraciada, pero luego te das cuenta que sus cualidades no son de una buena persona y terminas viéndolo como un ser humano horrible. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza del samsara. En el samsara nada es confiable, nada es lo que parece. Y si uno no entiende eso, sigues persiguiendo apariencias, fantasías, ilusiones que siempre terminan en una sola cosa, muerte o sufrimiento. Esa es la realidad. Te voy a leer este pasaje del libro para poder terminar la clase. Los amigos y los enemigos son transitorios. Un día, mientras el Arhat Kanyayana
Hacía su ronda diaria pidiendo comida. Se encontró un hombre que tenía un hijo en su regazo. El hombre se estaba comiendo pescado con gran deleite y tirando piedras a una perra que trataba de comerse las espinas. El Arhat, con su clarividencia, vio que el pescado había sido el padre de ese hombre en esa misma vida. La perra a la cual tiraba piedras era su madre. Un enemigo que el hombre había matado en su existencia anterior había renacido como su hijo, debido a la deuda kármica que tenía con él y por haberle quitado la vida, renació como su hijo. Y Katyayana exclamó: Él se come la carne de su padre mientras golpea a su madre. Sostiene en su regazo al enemigo al que asesinó, y la esposa mastica los huesos de su marido. ¿Cómo me río al ver lo que ocurre en el samsara? Muy bien. Esa ha sido nuestra clase de hoy. Espero que algo de lo que yo les haya dicho resulte útil o provechoso. He hecho mi mejor esfuerzo para cubrir la ausencia de la Madursa y con esto terminamos la clase. Entonces, Amy o Ricardo, si pueden leer las oraciones de dedicación. Dorji Chan, Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa, Señor del Dharma Gampopa, Pandodrupa y el Señor Dipumpa, por favor confieran a nosotros las más auspiciosas bendiciones de todos los lamas Kayu. Por esta virtud que pueda yo lograr el estado de omnisciencia y que todos quienes transitan en las olas del nacimiento, vejez, enfermedad y muerte, atraviesen el océano del samsara derrotando a todos los enemigos la confusión, causa de sufrimiento. Bodhicitta, la excelsa y preciosamente, en donde no ha nacido que surja, en donde ha nacido que no disminuya, sino que siga aumentando cada vez más. Ruego porque el Lama tenga buena salud y larga vida. Ruego porque sus actividades del Dharma se difundan a lo largo y a lo ancho. Ruego para no ser separado de usted. Como Manjushri, al igual que Samantabhadra, realizó el estado último, la budeidad, yo seguiré su camino y compartiré el mérito por todos los seres sensibles. Por la bendición del Buda, quien alcanzó los tres kayas. Por la bendición de la verdad del inmutable Dharma como tal. Por la bendición del indivisible orden de la sangha. Que el mérito que comparto fructifique. Glorioso, sagrado, venerable, preciado, bondadoso Lama Raíz y Lama de la Asamblea Divina de Yidan, Asamblea de Buda, Bodhisattva, Yogi, Yoginis y Dakinis, morando en las 10 direcciones. Por favor, escuchen mi ruego. Por el poder de esta vasta raíz de virtud, que pueda yo beneficiar a todos los seres a través de mi cuerpo, palabra y mente. Que las aflicciones del deseo, odio, ignorancia, arrogancia no surjan en mi mente. Que los pensamientos de fama, reputación, riqueza, honor y preocupación por esta vida no surjan ni por un momento. Que mi flujo mental se impregne del amor altruista, la compasión y la bodhicitta, y que a través de esto me convierta en un maestro espiritual con buenas cualidades como el infinito del espacio. Que consiga el logro supremo de Mahamudra en esta misma vida. Que el tormento y sufrimiento no surja ni siquiera en el momento de mi muerte. Que no muera con pensamientos negativos. Que no muera confundido por la visión errónea. Que no experimente una muerte prematura. Que muera gozoso y felizmente en la gran luminosidad de la mente como es y la claridad permeante del Dharma. Que yo, en cualquier caso, consiga el logro supremo de Mudra en el momento de mi muerte o en el Bharata. Que las virtudes acumuladas en los tres tiempos por mí y por todos los seres en samsara y nirvana y por la raíz innata de la virtud que todos los seres sensibles alcancen rápidamente la insuperable, perfecta, completa y preciada iluminación. Que las enseñanzas del gran Rikumpa Ranasiri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúe e incremente a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. En este reino rodeado de montañas cubiertas de nieve, que son la fuente de todos los beneficios y la felicidad sin excepción, Tenzin Jackson, tú que eres uno con Avalokitesvara, que permanezca firme hasta el final del samsara. Personificación de las tres joyas preciosas, Padmapani, el que sostiene las enseñanzas del victorioso, viendo el significado todo bondad con el ojo de la sabiduría, usted, que establece actividades espontáneamente, tenga larga vida por cientos de kalpas. Noble Manjushri, Señor de la palabra, el que manifiesta sostener las enseñanzas de la triple gema, el que alza la lámpara de las sabias enseñanzas, que usted, que es la luz del Dharma, tenga larga vida por cientos de kalpas.
aquel conocido en la tierra sagrada como Ayadeva, emanado del clan del Gar del Tíbet oriental como Chodimpa, hijo de corazón de Jinten Gompo, que la vida del glorioso Galchen permanezca firme por 100 eones. En la era de conflicto, cuando las enseñanzas victoriosas encaran dificultades, que a través de su poderosa conducta como de Basra, toma pesadas responsabilidades de las enseñanzas imparciales. Que Garchen, el sol de las enseñanzas, tenga larga vida. Bueno, muchas gracias. Quiero invitarlos el viernes a una charla que voy a dar sobre la intuición. Es una charla gratuita, abierta. Pueden invitar a quien quiera. Vamos a despedirnos rápidamente porque vamos a hacer la meditación de la plegaria larga de Sukhavati. Así que quienes puedan acompañarme están invitados a hacer la práctica, que por cierto es una excelente forma de generar mérito. Cuídense mucho. Espero les haya gustado la clase, así que nos vamos para la sala de la Magusa. Gracias, Soldi. Gracias, Soldi. Gracias, Ricardo. Gracias, gracias, Soldi. Gracias, gracias. Gracias, Soldi. Gracias, Ricardo.